Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Como dice mi hermana Ramonita, ¿dónde está mi hermana Ramonita? ¿Dónde está mi hermana Ramonita? Está ahí. Ah, ok. Como dice mi hermana Ramonita, qué preciosa se ve la casa del Señor. Ah, qué bonito, qué hermoso se ven los hermanos. Hoy martes, qué bonito poder ver el templo, el santuario del Señor, así como está hoy. Y quiera Dios que lo podamos ver las tres secciones, como estaba el domingo. El domingo estaba lleno todo, completo, gracias al Señor por eso. Y la idea, hermano, no es solamente llenar los asientos, la idea es llenarnos de Dios. O sea, porque llenar los asientos, pues eso no es tanto, ¿verdad? Sino llenarnos de Dios. El martes pasado creo que el hermano Iván informó que habían unos libros allí, hermanos, sobre discipulado. Son 6 libros los que hay. eh, 6 libros. Entonces, si algún hermano desea, son de los que estamos usando para el estudio. Amén. Son de los que estamos utilizando para el estudio. Usted puede ayudarnos. Esos son libros que fueron creados por el concilio nuestro para discipulados. Solamente son 6 libritos allí. Amén. Así que si usted puede, pues, si hay alguien que esté interesado, podemos mandar a ordenar más, porque en el concilio hay más. Ahí la hermana Sonia necesita otro también. ¿Se acabaron? Ok, pero podemos mandar a ordenar los próximos. Estos son a $3, los próximos son más baratos, son a 5. Gloria al Señor. No, pero esos libros, hermanos, vienen diseñados para usted llenar, completarlos con bolígrafos. Son libros de estudio y a la misma vez usted los puede ir llenando. Esto es lo que he estado usando durante todos estos martes consecutivos para estar estudiando. Y lo bueno es que usted lo puede estudiar y lo puede estudiar con su esposo, con su esposa, con su familia, con quien quiera, para que vayan aprendiendo juntos. Hay ejercicios para hacer, etcétera. Lo que pasa es que aquí solamente lo que estamos dando la información. Como ninguno de ustedes prácticamente tiene más que 2 o 3 hermanos y los que se unieron hoy, pero la idea es que cuando se comparten grupos pequeños, los hermanos hacen el estudio, hacen los ejercicios y así usted puede aprender mucho más. Pero gracias a los hermanos que pues se interesaron en el libro, y si usted desea más, pues hermana Ivania levante una lista y podemos mandar a buscar algunos otros más para que usted pueda tenerlo. Me gustaría invitarles a que leamos la Biblia, por favor, la Biblia. ¿No hay visitas hoy? ¿Hay visitas? Sí. Ok, vamos a escuchar primeramente las visitas. Mientras viene el hermano, vaya buscando el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Hoy con nosotros se encuentran varias visitas. Cuando escuche su nombre, favor de ponerse de pie para que la congregación pues la pueda conocer. Ana Casiano, bienvenida. Dios la bendiga. Con ella anda a Nalanis Miller. Que te bendiga. Y Ana Marí, la nieta de Papo. Dios la bendiga. Escuche lo que la congregación tiene que decirle. Bienvenido, esta es su iglesia. Bienvenidos, esta es su iglesia. Y a la nena de Papo, a la nietecita, démosle fuerte el aplauso también. Hubo un misionero que salió a predicar, ajá. Si algún hermano quiere el libro, no es obligación, pero si algún hermano quiere el libro, ahí va a pasar la hojita, usted apunta su nombre. ¿Ok? Si algún hermano va a querer el libro, usted apunta su nombre ahí. Allá, allí están los hermanos, ok. Pero un misionero decía, un misionero después de regresar de la obra misionera, venía un poco allí medio atribulado, etcétera, y le preguntaron cómo había estado ese viaje misionero, que cuántas personas había ganado para Cristo. Y él dijo, bueno, en este viaje misionero, pues, ¿qué pasó? Ah, se le quedó alguien. A ver. Disculpe a Yamilka Ulloa. Bienvenida, bienvenida. Esto es en vivo. Dios me la bendiga, hermana, también a usted, hermana Yamilka. Pues el asunto es que al misionero le preguntaron que cuántas almas se había ganado. Y él pues dijo, bueno, yo diría que 2.5. ¿Y por qué 2.5? Le preguntaron. Porque fueron 2 personas adultas, ya mayores, y un niño. El niño cuenta como media.
Entonces lo corrigieron, entonces le dijeron, no, entonces te ganaste 2. ¿Pero por qué? Porque el niño cuenta como 1, porque apenas está creciendo. Los otros 2 viejitos ya están por morir, esos son medias. Así que eso lo digo porque cuando le dijimos a la niña de Papo, pues como que los aplausos bajan. O sea, recuerde que los niños también juegan un papel importante dentro de la iglesia, así que tenemos que reconocerlos como tales también. Amén. Para los hermanos que tomaron el libro ahora, vamos a la página 63, ahí donde estamos, página 63. Soy el hermano Hugo García, soy el pastor de la iglesia para las hermanas que están por primera vez. Estamos contentos de que estén con nosotros. La hermana Ivania, la que está allí tomando la lista, ella es mi esposa. Y para nosotros pues es una bendición poderles tener en nuestros medios. Como iglesia nos congregamos los días martes como hoy, que tenemos oración y estudio. Y también los jueves nos congregamos a las 7 de la noche. Y los domingos comenzamos a las 10 de la mañana con escuela dominical, la hermana Yuleika o Yuleika. Así es, ¿verdad? Yamilka. Hermana Yamilka, y la hermana, ajá. ¿Cómo es su nombre otra vez, hermana? ¿Su nombre otra vez? Hermana Ada. Ana. Así que nos congregamos los martes, los jueves y los domingos. Y los miércoles, si no tienen trabajo, a las 10 de la mañana estamos aquí también. Y siempre invitando a la congregación para que vengan en ayuno o para que se separen ayuno por lo menos mediodía, los días miércoles, mediodía de ayuno. El propósito de la oración los miércoles es orar por los matrimonios y orar también por los hijos. Amén. Por los hijos de todos y cada uno de nosotros. Les mandé a buscar el libro de Tito, ¿verdad? Ok, en esa epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo del 11 al 14. Y voy a invitarle a que lo podamos leer todos juntos a una sola voz. Y así dice la Escritura, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos decimos, a ver, leyendo fuerte, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pausa. ¿Para salvación a quién? ¿A quiénes? A todos los hombres. Eso habla de todas las personas. Ok, sigue el verso 12. El verso 12, sí. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad. ¿Cómo dice la palabra antes de decir a la impiedad? ¿Qué cosa hay que hacer? Renunciando a la impiedad. ¿Y a qué más? Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hoy continuamos hablando acerca del tema libertad, victoria del poder del pecado. Es la lección número 11 para los hermanos que ya tienen el libro. Amén. Victoria del poder del pecado. Y ya la hermana Ivania inició esta enseñanza donde se habló y se enseñó acerca de que hay que enfrentar el pecado, y hay unas cuantas citas bíblicas allí. Amén. Tenemos que reconocer que aún siendo hijos de Dios, dice el capítulo, la página 62 en el recuadro superior, tenemos que reconocer que aún siendo hijos de Dios por la fe en Cristo, conservamos una naturaleza que nos inclina, escuche bien esto, para lo malo, y que a veces cedemos a ella y cometemos pecado. ¿Quién no comete pecado aquí? Levante la mano. ¿Cuántos cometen faltas o pecados? Levante la mano. Qué bien es reconocer eso. Estábamos en este viaje en Nicaragua y estábamos reunidos con un pastor. Nos invitó a comer, a almorzar, y estábamos conversando, hermano Samuel, mi hermana mayor, Aleida, y el pastor y su esposa. Estábamos conversando mientras estamos comiendo, y hay una percepción allá en algunas personas, como también las hay acá, esa percepción.
Y la percepción es una percepción equivocada, porque mientras conversábamos, el pastor estaba hablando de que algunas personas creen que si un pastor se enferma, es porque está en pecado. Si una persona se enferma es porque está en pecado. En otras palabras, los pastores dicen allá, no se pueden enfermar. Son de hierro. Entonces, si un pastor anda que se le salen los ojos, se le brotan, tiene que andar buscando cómo metérselo, porque si no, entonces la gente lo van a andar condenando que está en pecado y por eso se le están brotando los ojos. Pero son percepciones equivocadas. Son percepciones erróneas. Y nosotros tenemos que tener conciencia, cada uno de nosotros, que, amados, nosotros como seres humanos también pecamos. Cuando se habla del pecado, queremos decir que el pecado, hermanos, no tiene favoritos. Esto no está en su libro, pero solamente es algo que quiero añadir, que como busqué una información para añadirla y tratar de enriquecer un poco la enseñanza de esta noche. El pecado no tiene favoritos. Ataca a todos parejos. Imagínense que Satanás es tan astuto y tan atrevido, el sinvergüenza, que se atrevió a tentar a Cristo, pero Cristo Jesús es el único que no cometió pecado. De allí todos pecamos, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos. Satanás no tiene en cuenta edad, no toma en cuenta raza o condición económica. No importa la forma que tome, siempre nos tienta para que hagamos nuestra voluntad humana o carnal. Eso es lo que nos lleva a nosotros a rebelarnos. La rebelión es, hermanos, dañina y a la misma vez es atractiva. Lo repito, la rebelión es dañina y a la misma vez es atractiva. Y la repetición de conductas pecaminosas pueden esclavizar a un individuo. El pecado no es otra cosa más que desobediencia a lo establecido por Dios. El domingo las hermanas nos presentaron un bonito cuadro acá, amén, donde usted ya lo ha leído, y nos presentaron el jardín del Edén, en el cual pudimos ver, amados, como está en la Biblia claramente señalado, que Dios había dado una ordenanza, había dicho algo a la primera pareja, pero desobedecieron. Entonces la desobediencia trajo como consecuencia que entrara el pecado y por ende el pecado lo que produjo, ¿qué fue en la primera pareja? Muerte espiritual. Y a la misma vez eso trajo la muerte física. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó porque Dios quería que el hombre viviera para siempre. Por eso es que usted ve un Matusalén que duró 969 años. Pero el plan de Dios era que el hombre estuviera siempre. Pero por causa del pecado, entonces entra la muerte al ser humano. Así que el pecado es algo tremendo contra el cual nosotros tenemos que estar luchando constantemente. El pecado llega a manera de tentación. Para usted cometer un pecado, primeramente Satanás lo tienta. ¿Verdad que sí? Es como que usted ponga una caja aquí. Si ponemos una caja aquí o a la entrada ya una caja allí bien selladita, amén, y usted le pone un letrero allí: por favor no tocar esta caja, peligroso. Y la gente va por allí y la pasa viendo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando usted pone algo así? ¿Qué es lo que sucede? Levanta curiosidad, despierta curiosidad. Y dice, ¿por qué será? Pero si es una caja común, una caja de zapatos, por decir algo. Pero siempre va a haber uno que otro que no va a aguantar. No va a aguantar la gana de tocar la caja. Y eso es, así es como es el pecado. El pecado, por eso dice atractivo, pero a la misma vez es dañino. Y Dios nos manda a nosotros a luchar y a tener victoria contra el pecado. El pecado es algo con el cual luchamos todos, empezando desde el pastor hasta el último hermano recién llegado. Todos nosotros somos tentados. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros somos tentados. Así que
hoy queremos continuar hablando precisamente de eso. Ya se habló y se enseñó qué es lo que se debe hacer cuando uno peca. Pero hermano, fíjese bien, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado, cuando una persona peca, cuando una persona desobedece, eso lo que va a producir, lo que va a traer como resultado, es que va a interrumpir. ¿Qué dicen los hermanos que tienen libro? ¿Interrumpe qué cosa? La comunión o nuestra relación con Dios. Cuando una persona, de pronto una persona, usted la ve que está bien, dice, está allí caminando con el Señor. Pero cuando una persona de pronto empieza a ceder a la tentación y al pecado, usted va a empezarlo a notar. La persona a la larga empieza a perder aquel brillo que tenía, empieza a perder el interés, empieza a distraerse, empieza ya a notar faltas en la iglesia. Cuando llega al principio está todo bien. Ay, esta es la congregación que yo buscaba. Gloria a Dios, ya me encuentro en el cielo. Si el pastor es casi como un ángel, míralo. Y la gente ven y dice, de esta iglesia yo no me voy jamás. Este es lo que yo estaba buscando y solo pedí a Dios. Y la gente está bien ilusionada y eso es como que anda en el aire. Pero de pronto empieza a mirar, probablemente empieza a escuchar, empieza a caer en tentación. El diablo empieza a tentarlo y cuando viene a darse cuenta, ya la persona no es la misma que como cuando empezó. Cuando empezó era, como dice decía un personaje por allí, hermano, de cuando nosotros éramos niños, que todavía lo siguen dando en la televisión, un programa muy bonito, Chespirito, el Chavo del Ocho. Había un viejito llamado Jaimito el Cartero que decía, al principio todo es el amor, puro amor, y después saca sonapa. En otras palabras, se cae todo. Y así es la vida espiritual. Personas que están caminando con Dios, pero de pronto empiezan a poner la mirada en lo que es atractivo, en aquello que llama la atención. Y entonces ya empiezan a menguar en su vida espiritual. Cuando las personas empiezan en la vida cristiana, muchas veces algunos empiezan, hermanos, que quieren estar en el altar sentados. Algunos quisieran dormir en el templo. Hay hermanos que hay que sacarlos a la fuerza. Hay que apagarle la luz, hermano, me tengo que ir, por favor, get out of here. Y no se van. Y eso es bueno, claro que es bueno, es bonito. Quiera Dios que así fuéramos siempre. Pero ¿qué sucede? Al principio estamos al frente. No tengo nada, es bonito estar al frente. Todos los hermanos están al frente, tranquilos. Pero de pronto cuando usted empieza a ceder a la tentación, entonces ya su vida se va enfriando. Y entonces ya dejó el asiento de adelante y se va para el del medio. No tengo nada con los del medio ahí, tranquilo, tranquilo. Pero se va para el del medio. Ya aquí antes estaba bien atento, ahora cuando está en el centro, ahí en el medio, ya está un poco más distraidito un poco. Y con el tiempo, cuando sigue con lo mismo, se va para atrás. Y trata de buscar la silla que está más cerca de la puerta. No tengo nada. Ya la hermana Luciana está ahí que le trancó la puerta ahí, ¿verdad? Es la diaconisa. Y cuando viene a darse cuenta, se desaparecieron. Ahora cuando usted le pregunta, ya usted conoce todas las excusas. Esa iglesia no era lo que yo creía. Ay, me desilusioné. Ese pastor. Ay, la esposa del pastor. Ay, qué sé yo, qué sé cuánto. Los líderes, los diáconos. Y empiezan a verle, hermano, todos los defectos a la congregación. Al principio era el cielo lo que ellos veían. Y de pronto se convierte el infierno. Pero todo esto es por causa de ¿qué?
por causa del pecado. El pecado, dije, interrumpe nuestra comunión con Dios y nos expone a la disciplina paternal. Dios es un Dios que Él es Padre de nosotros, y cuando el hombre peca, la mujer peca, entonces Dios tendrá que someterlo a una disciplina paternal. Que dice Hebreos capítulo 12, por favor, la Biblia abierta, Hebreos capítulo 12, versículo 8, del 6 al 12, es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros, pero allí dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que Dios hace? Hebreos capítulo 12, hermana Karina Olivas, Hebreos capítulo 12, por favor. Gloria al Señor, si estamos en la radio, saludos si hay alguna persona conectada en la radio en este momento, la saludamos en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 12. Porque el Señor al que ama disciplina. Escuche eso, por favor. ¿Cuántos tienen la Biblia abierta? Ok, ¿qué dice el verso 2, el verso 6? Porque el Señor al que ama disciplina. El Señor al que ama disciplina. Ajá. Y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí de Señor echa por el piso aquella frase que muchas personas dicen, no, si Dios todo lo permite, Dios no es malo para castigarnos. No, aquí dice lo contrario, dice que Dios disciplina, amén, al que ama y azota. ¿A quién dice, Karina? Al que recibe. Al que recibe por hijo. Sígale, hija. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow. Hasta el 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y Los venerábamos. venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo allí, Karina, la escritura? Que necesitamos ser disciplinados. Ok. Y yo sé que la disciplina no nos va a gustar, puede causarnos tristeza, pero Dios demanda que necesitamos hacer eso para que podamos dar buenos frutos. Ok, gracias, hijita, gracias. Así que allí entonces nos da la enseñanza de la escritura de que Dios castiga, de que Dios azota a todo aquel que Él ha recibido como hijo, a todo aquel que decidió por causa del pecado apartarse. Dios lo va a castigar, Dios lo va a azotar. De alguna manera Dios va a tratar con esa persona. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros persistimos en el pecado, vamos a sufrir el castigo, amén, que es el castigo de muerte. Vamos a leer Santiago, que es el siguiente libro ahí más adelantito, después de Hebreos, Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Vamos a invitar a la hermana Vladimirka que nos lea. Santiago 5, 19 y 20. Alabamos al Señor, amén. 19 y 20. Hermanos, si alguno entre nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Ok, ¿qué es lo que está diciendo entonces allí Santiago, hermana Vladi? Que si alguno hace volver a alguna persona que se ha extraviado del camino, que salvará un alma del infierno. Ok, entonces, ¿qué quiere eso que nos indica a nosotros? Y si la persona entonces no quiere venir, entonces ¿qué le pasará? Si no quiere, pues se va al infierno, no podemos hacer nada porque para poder ser salvos nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Ok, sufrirá el castigo de la muerte eterna. De la muerte eterna. Separación eterna. Gracias, hermana Vladimirka. Entonces, en el plan de Dios, la intención de Dios no es que las personas mueran. En el plan de Dios no es que las personas se vayan a la condenación por completo. En el plan de Dios es la salvación del ser humano. En el plan de Dios es que el hombre vuelva a tener comunión íntima con el Señor. Ahora, Dios te da la oportunidad como me la da a mí. Dios nos da oportunidad a todos nosotros. El hombre es responsable por su propia, hermano, es responsable de sí mismo. En la antigüedad decía que, por ejemplo, si un hijo pecaba, los padres tenían que pagar la dentera. Dice, los hijos comían, dice, la uva silvestre y los padres sufrían la dentera. Eso estaba queriendo decir que si algún hijo, en el Antiguo Testamento, si algún hijo cometía una falta, la pagaban los padres. Pero Jesús dice ya lo contrario. El Señor más adelante dice, no. Ahora el alma que pecare, dice el Señor en el libro del profeta Jeremías, mas el alma que pecare, esa morirá. ¿Ah? O sea, el que peca es porque le da la gana. Es porque no quiere obedecer a Dios. Se lo pongan como se lo pongan, el asunto, no quiere obedecer a Dios. Entonces esa persona es responsable delante de Dios. Un día se va a presentar delante del Señor esa persona, hombre, mujer, joven o niño, quien sea. Porque dice la Escritura que usted y yo todos vamos a presentarnos delante del Señor y que todos vamos a darle cuenta a Dios de nuestros actos. Usted, a que está aquí, el que me escucha por la radio, cada uno, usted que está aquí, usted y yo, todos un día nos vamos a tener que presentar delante de Dios y Dios te va a llamar a cuentas. Y allí no va a haber justificación. No es que mi papá, no que mi mamá, no que el pastor. Olvídese de eso. Usted tendrá que dar cuenta de sus propios actos. Claro, aquí dice la Escritura que el que haga volver a un pecador de su camino de error, de su extravío, dice, él se ganará un alma. En otras palabras, esa alma se la salva. Es un acto bonito poder, hermano, uno salvar a una persona, ayudar a una persona que venga al conocimiento de Cristo Jesús. Dios me dio la oportunidad y tuve la bendición, la gloria se la doy a Dios, como les comentaba antes de viajar a Nicaragua. Tuve la oportunidad de comunicarme con un muchacho que estudió conmigo en Cuba. Y hablamos, él me escribió un messenger a través de internet, del Facebook, un mensaje. Y me hablaba y me decía que él quería hablar conmigo. Dice, he visto que ahora le servís a Dios, me dice él, etc. Y me hizo un comentario muy chévere y él quería que yo me comunicara con él porque él me escribió a sí mismo, me dijo, me gustaría encontrar eso que vos has encontrado. Y cuando tuve la oportunidad, después de haber hecho alguna diligencia, lo llamé y pudimos hablar. Estábamos a una distancia bien retirado el uno del otro, como a 3 horas de distancia. Pero sin embargo, a través del teléfono pude ministrarle y al final le dije, Nahum, ¿cómo es su nombre? Porque después que él empezó a hablarme, a decir todas las cosas que le ha pasado, todo como su matrimonio se le dañó, se fue a Costa Rica, dice, cuando regresó ya no, encontró a su mujer con otro hombre, etcétera. Dice, mi vida ha sido un desastre, he buscado cómo levantar cabeza y no he podido y nada de lo que he buscado me ha ayudado. Me lo decía con tristeza, ahí lo podía escuchar con tristeza a través del teléfono. Y ahí le presenté a Jesús, ahí le presenté a Cristo y me dijo, no tengo por qué. Le dije, ¿te gustaría, Nahum, ahora mismo ser salvo? Me dijo, no tengo por qué decir que no, esto es lo mejor que me han dado. Y ahí mismo, gloria al Señor. Ahí mismo, hermanos, le hice la oración de fe, de salvación, y él aceptó a Cristo. Y fíjese que constantemente, hoy, hace un ratito, él
está conmigo. Aquí me acaba él de escribir hace un rato, ¿verdad? No me estoy aprovechando para ver el teléfono. No. Estoy diciendo que él me escribió, me escribe, porque todos los días me escribe. Pues ¿sabe por qué? Yo le dije, Nahum, por favor, mantengámonos en contacto, que te voy a procurar ayudar, aunque sea a la distancia, pero te voy a procurar ayudar. Y todos los días me escribe, a veces 2 y 3 veces desde Nicaragua. Para mí es una satisfacción haberlo ayudado a él, a que él viniera a los pies de Cristo. Entonces allí se cumple lo que dice la escritura, la palabra del Señor. Amén. Dice que a la alabanza del Señor, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, dice, de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿De qué muerte? De muerte eterna, de la muerte del pecado, y cubrirá, dice, multitud de pecados. Qué tremenda es la palabra del Señor. Entonces, allí vemos, hermanos, cómo el pecado puede hacer un daño grande. En la Biblia encontramos diferentes hombres que cometieron faltas y pecados. Podemos mencionar un chorro de personas en la Biblia. Si hay algo bonito que tiene la Biblia, hermanos chicos, es que la Biblia no esconde absolutamente nada. Dios nos escribió en la Biblia, Dios inspiró para que los hombres, los escritores bíblicos escribieran todas las cosas, hermanos, tanto las buenas como las malas. Por eso es que usted encuentra en la Biblia situaciones como las que pasó un Noé. Amén, que después que salió del arca se emborrachó y allí ocurrió una situación con sus hijos que lo vieron desnudo y allí vino también de parte de Dios un castigo para uno de sus hijos. Y también encontramos en la Biblia a un David que cometió adulterio y Dios nos dice lo que sucedió con David. Y así podemos mencionar un sinnúmero de personas. Otro en la Biblia llamado Acán, que la Biblia dice que tomó del anatema, lo escondió y lo tenía en su casita escondido. Y eso lo que trajo fue maldición al campamento, maldición al pueblo de Israel. Porque el pecado eso es lo que trae, hermano y hermana. El pecado eso es lo que trae. El pecado trae maldición al individuo. Trae maldición. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Y el único que puede traernos a nosotros libertad de esa maldición del pecado es Cristo Jesús. Por eso fue que Jesucristo vino a morir por nosotros, para liberarnos de la condición de pecado. Por eso Jesús mismo, hablando de él mismo, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Podemos ser restaurados en nuestra relación y comunión con Dios por medio de la confesión. Y yo creo que ya se habló de la confesión el martes pasado. Ahora, ¿cómo debe ser la confesión? ¿Qué es confesar? Confesar no es otra cosa más que, hermanos, reconocer nuestra falta, declararla, decir estoy mal. Si hay algo que a veces se nos hace difícil a nosotros, es que cuando cometemos un error, a mucha gente se le hace difícil reconocerlo. Y algunos, si lo reconocen, a la misma vez lo justifican, lo tratan de justificarse. Y si hay algo que Dios, hermano, quiere, es que nosotros aprendamos a ser humildes. Y que cuando nosotros cometemos una falta, no estemos buscando, no, es que caí porque fulano y fulano, o por esto y aquello. No, no estés justificando, caíste porque caíste, punto. Pecaste. No podemos caer en la condición de Adán, la mujer que me diste. Y la mujer, no, la serpiente. Y la serpiente no hay yo a quien echarle la culpa porque estaba. Y así son las personas a veces no quieren reconocer. Simplemente reconozcamos. Fallé. Amén. Sí, nos avergüenza. El pecado, cuando usted lo confiesa, se siente. Pero a la larga trae una bonita restauración a la vida del individuo. Trae restauración. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es confesarlo. Confesarlo. Amén. La confesión debe ser, hermano amado, gloria al Señor, directa. ¿Con quién? Directa con Dios. No es que usted va a ir como se nos enseñó allá cuando éramos católicos, o los que fuimos católicos, que tenía que ir a meterse en un cajoncito allí, a arrodillarse, y el sacerdote metido allí en el medio, escondido, en oscuro, y allí decía,
el sacerdote confiese todos sus pecados. Y ahí estaba, confesando sus pecados. Usted sabe, si usted supiera la historia del confesionario, que eso realmente no es que algo, sino que eso surgió, hermanos, en otro día le cuento más detalles, pero el asunto del confesionario es algo que surgió para poder, hermanos, usarlo como un medio de averiguar y poder entonces perseguir a los cristianos, porque les enseñaron que tenían que confesar, y a veces los mismos perseguidores se disfrazaban de sacerdotes, o los mismos sacerdotes eran perseguidores, estaban en contra, hermanos, del evangelio, y empezaron a usar el asunto del confesionario para que la gente se fueran a rodear allí y empezaran a decir todo lo que habían hecho. Ahí mismo los agarraban y los mandaban a matar. Entonces, cuando nosotros nos confesamos, tenemos que confesarnos directamente con Dios. Es verdad que de pronto necesitamos hablar con una persona de confianza. Es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Si cometiste una falta que no te sientes cómodo y sabes que lo tienes allí, busca a alguien, busca al pastor, busca a una persona de confianza espiritual, que sea espiritual la persona, obviamente, que te va a ayudar, que te va a levantar. Entonces usted le dice o confiese: mire, hermano, quiero hablar con usted, fíjese que estoy en esta situación, o me pasó tal cosa, o hice tal cosa. Es importante. Por eso allí en el estudio dice: la confesión debe ser directa a Dios y no a un sacerdote humano. Aunque también podemos recibir ayuda de algún hermano o pastor, amén, con sabiduría, y confesar públicamente el pecado cuando se ha dañado el testimonio de la iglesia. Ahí es por eso es que de pronto, hermanos, cuando una persona comete un pecado, que no es un pecado, vamos a poner, como dice la escritura, de muerte. ¿Sabe que hay pecados que dice la escritura que son de muerte? El adulterio, la fornicación, son pecados que no se pueden dejar pasar así por así. No hay pecadito liviano ni pesado. Recuerde que pecado es pecado todo. Sin embargo, hay cosas que si usted las comete, usted puede buscar ayuda. Si hay un pecado que está afectando el testimonio de la iglesia, eso no se puede pasar así ligero. Eso hay que actuar contra ese pecado, cortar ese mal. Pero sin embargo, hermano amado, es importante que si usted en algún momento tiene una falta, cometió un pecado, cometió una falta, sabe que se está debilitando, usted sabe que se está muriendo, no se quede allí. Busque ayuda. Quizás se ha dicho: bueno, yo he orado a Dios, pero no siento. ¿Sabe que es muy importante, hermano amado, que nosotros podamos buscar esa ayuda? Hablar con alguien, decirle a alguien: ¿sabe qué? Mire, tengo esta y esta situación, necesito ayuda. Y vas a ser bendecido, vas a ser restaurado. Estoy por seguro, hermano, tengo seguridad plena de que el Señor te puede levantar. Dios te perdona si le confiesas a Él la falta tuya, pero también puedes encontrar ayuda. Amén, con alguien que te pueda bendecir y ministrarte de una manera especial. Gloria al Señor. Así que la confesión, ¿cómo debe ser? Debe ser inmediata. Inmediata. No puede esperar que pase muy largo tiempo, porque cuando usted deja que pase largo tiempo, le va a pasar lo mismo que David. David pecó y él sabía que estaba mal. Y David se quedó callado. Por eso es que cuando David escribe el Salmo 32, o el Salmo 51, perdón, que es el Salmo de la penitencia, como le conocen algunos, el Salmo de la penitencia. Me gustaría que vaya conmigo rápidamente a ese Salmo, por favor. Salmo 51. Alabe al Señor. Sea Dios glorificado. Se le conoce como el Salmo del penitente. Ese salmo también. ¿Cuántos lo tienen? Permítame leerlo poquito a poco allí, diciendo aquí David en ese salmo que él escribió. Empieza en el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades, ¿qué dice? Borra mis rebeliones. Verso 2, Chalito. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, dice el salmista. Más y más. No dice lávame más. Él dice lávame más y más. ¿De qué? De mis maldades. No dijo de mi maldad, dice de mis maldades. ¿Qué sigue diciendo más? Siga, Chalito. Y límpiame de mi pecado, Y límpiame. Qué tremendo, sígalo. porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está el asunto. Confesar es reconocer que nos hemos rebelado contra Dios. Porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Sígale. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ok, ese es importantísimo. Mi pecado. Mi pecado. Cuando usted no confiesa su pecado, aunque se arrodilla a orar, pero si no lo confiesa, ahí va a estar ese pecado señalándote. Usted viene a orar, pero usted no ha confesado, usted está escondidito, está calladito, calladita, y sabe que está haciendo las cosas malas, que sabe que anda caminando torcido, sabe que anda como aquellos vehículos cuando el chasis se los han doblado. No sé si ha visto esos vehículos que el chasis, esa pieza principal de acero, que donde va encajada toda, que a veces la golpean y caminan así. Así andan gente espiritualmente. Pero no quieren reconocer. Ahora, el salmista dice aquí, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, sígale. Contra ti. Ajá. Cuando usted peca, cuando usted o yo pecamos, ¿contra quién pecamos? Dice David. Contra Dios. Contra ti. Contra ti solo he pecado. Ajá. ¿Qué más? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tremendo, tremendo. O sea, cuando usted comete una falta, usted la comete contra Dios, contra el Señor. Ok, dejémoslo hasta allí. Si usted sigue leyendo todo el Salmo, usted se da cuenta cómo David confiesa. Ahora, ¿pero qué sucede? Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted confiesa, como hizo David en el Salmo 51, usted va a experimentar algo que ahora sí. Vamos al Salmo 32. En el Salmo 32, ese es el mismo Salmo que va de la mano con el Salmo 51. Aquí es, después de que David escribe aquel Salmo 51 pidiendo perdón, en este Salmo 32, aquí David dice lo que se siente cuando una persona es perdonada. Salmo 32. Ahora voy a invitar a una lady que me ayude a leer. A ver, Cassandra, pues, porque estás levantando la mano ahí voluntariamente. A ver, Cassandra. Bienvenido aquel, Bienaventurado. hija. bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Ok, verso 3, Cassandra, léalo. Mientras calle Mientras callé. mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemí todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré.
Mi pecado declararé y no encubrí mi iniquidad. Ajá, sígale. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta allí, Casandra, hasta ahí. Gracias, hijita. Ok, interesante entonces. Estamos hablando del pecado. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros hagamos? En el Salmo 51 el salmista pide perdón. Allí él está diciendo todo lo que Dios hace cuando una persona, hermano, se arrepienta. Ahora, en lo que experimenta está en el Salmo 32. Pero mire bien, dice el salmista allí en el verso 13, me encanta ese salmo porque dice, mientras callé. Por eso le dije que una de las cosas fundamentales que nos enseña el tema de hoy es que tenemos que confesar. Porque cuando nosotros callamos, David quiso quedarse callado después que pecó. Y dice, mientras callé, ¿qué dice que pasó con él? Se envejecieron mis huesos. Se decayó espiritualmente. Él sentía que, él pensó, nadie lo sabe. Y dice, mientras yo callé, mi vida espiritual se fue marchitando. Eso es lo que está diciendo allí. Cuando usted calla, cuando usted no quiere confesar, cuando usted no quiere reconocer, su vida se va a marchitar, su vida se va a secar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, dice el salmista. En otras palabras, él oraba. Por eso le dije, de nada vale que usted venga a orar, pero si usted sabe que usted ha fallado, que ha pecado y no quiere reconocer ese pecado, no lo quiere confesar, usted va a orar, pero usted va a sentir, como dijo el salmista, dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En otras palabras, oraba, pero no sentía como que Dios lo estaba escuchando. Oraba, pero no sentía que Dios le respondía. Oraba, pero no sentía respuesta, no sentía la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha experimentado eso. ¿Será que ya Dios no me oye? La pregunta sería más bien, ¿será que no estamos confesando realmente nuestros pecados ante Dios? Solamente venimos, creemos que solamente con asistir al templo y cantar ya. A ti atribuimos la gloria. Ya con eso el Señor me lo gané. No. Sigues callando. Tienes que confesar tu pecado. Tienes que declarar. Por eso el salmista más adelante dice, amén, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado. No es el pecado de fulano o de fulana. Señor, tú sabes que estoy así. ¿Y sabes por qué te fallé, Señor? Porque me miraron mal, Señor. Aquella hermana me miró mal. No estés declarando el pecado de nadie. Es tu pecado. Mi pecado te declaré. ¿Y qué dice? Y no encubrí mi iniquidad. En otras palabras, tenemos que tener la suficiente valentía de reconocer dónde estamos mal. Confiésalo. O confesémoslo. Reconozcámoslo. Señor, estoy mal. Señor, hice esto. Señor, puse a ver lo que no debía ver, Señor. Dije lo que no debía decir, Señor. Maldije, Dios mío, perdóname porque a mi boca salieron palabras de maldición, Señor. Lo que haya sido, declárelo, confiéselo. Y eso le va a ayudar a usted a experimentar la dicha del perdón, como dice el Salmo 32. Vamos a seguir con la enseñanza del libro para los hermanos que tienen el libro y que me van siguiendo allí. Voy a tratar de avanzar aquí. Bueno, tiene que ser directa a Dios, dijimos la confesión. Tiene que ser inmediata, ya lo mencioné. Amén. Tan pronto como somos conscientes de haber pecado, debe ser también, dice, específica. La confesión tiene que ser específica. No le ande con tantos rodeos. Sea específico. ¿Cuántos alaban al Señor? Nombre el pecado cometido. Maldijo, Señor, maldije. Y salieron palabras feas de mi boca hoy, Señor. Me enojé feo, Señor. Golpeé a alguien. Mientras iba guiando, Señor, el que me tocó bocina por detrás, le dije una mala palabra. Hello. Así tiene que ser. No es, Señor, tú lo sabes. No, Dios lo sabe todo, pero confiésaselo. Debe ser específica. Debe ser honrada. ¿Qué quiere decir con eso? Hay que aceptar todo peso de nuestra culpa personal. Hay que ser honesto. Y decir, Señor,
estoy así porque mi vida espiritual ha decaído. Ya no siento el mismo amor que tenía antes por ti, Señor. Sea honesto, sea honrado. Dejemos de estarnos escondiendo detrás de cosas. No, Señor, yo estoy así porque yo vi tal cosa. No, porque me di cuenta de tal. Deje eso. Eso es pecado, como quiera que sea. A su nombre. Cuando somos sinceros, cuando somos honrados, cuando somos específicos, cuando somos honestos, cuando somos directos, entonces, hermano amado, cuando así nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Por alguna sensación emotiva? No. Lo sabemos por el testimonio de la palabra de Dios. O sea, dice Dios en su palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es amplio para perdonarnos. Por tanto, hecha la confesión, debemos confiar en la promesa y dar gracias por la bendición recibida. Pero el creyente sincero anhela algo mejor que una vida de continuas caídas y restauraciones. No es un asunto de, bueno, voy a pedir perdón, Señor, y luego mañana vuelvo a pedir perdón. No, hermanos, sino que, hermanos, tenemos que nosotros anhelar una vida de victoria constante. Siempre. Aunque sabe que la perfección no se alcanza en esta vida, sabe también que todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, amén, no practica, en otras palabras, no hace de las cosas malas un hábito. No practica el pecado, dice 1 Juan 3:9. Así que esta enseñanza acerca de la libertad, ¿cómo podemos ser libres del pecado? Hermanos, en este recuadro que hemos leído, que nos hemos tomado todo este tiempo, está diciéndonos qué es lo que necesitamos. Y solamente con esto lo que he hecho es enfatizar lo que ya hermana Ivania les había dicho el martes. La confesión es muy importante, porque si no confesamos, el pecado suyo le va a interrumpir su relación con Dios. Y no hay nada más horrible, que uno tratar de venir al templo a adorar a Dios y no poder lograr sentir nada. Porque siempre usted está pensando, ay, ando mal, estoy mal. Y aunque levante sus manos, sabe que el pecado le está diciendo, ¿sí? La carne, el diablo, que es el acusador, te está atacando la mente y te dice, hipócrita. ¿Por qué te acusa el diablo? Porque el diablo ya te hizo caer. Y entonces él viene y empieza a acusarnos. Y por eso es que, ¿qué es lo que algunas personas hacen? Y yo le quiero animar, y con esto concluyo, a que usted no caiga en esa trampa. Hay personas que dicen, yo me siento tan hipócrita. Y si hay algo que Dios quiere que seamos sinceros, pero como yo quiero ser tan sincero con Dios, tan sincera, y sé que estoy mal, yo creo que me estoy haciendo un daño yo misma o yo mismo. Mejor me voy a ir a empezar a quedar en casa, a ver si allá me restauro y me levanto y después vuelvo a la iglesia, porque así como estoy, soy una hipócrita o soy un hipócrita. No sé si a alguno le ha pasado, pero si le ha pasado o si acaso el diablo le está diciendo eso, usted tiene que arrepentirse y tiene que entender que eso no es lo que Dios nos manda a hacer. Eso no es. Lo que Dios nos manda a hacer hoy es arrepentirnos, aceptar nuestra falta, ponerle un alto a eso. Y aunque el diablo nos acuse, si usted le confesó su pecado al Señor hoy, o le confiesa el pecado al Señor hoy, y el diablo viene con su acusación, usted tiene autoridad para reprenderlo. Amén. Jesucristo me limpió de todos mis pecados. La Biblia dice que cuando yo le confieso mis pecados al Señor, Él es amplio para perdonar. Satanás, yo te reprendo. El Señor me perdonó, el Señor me salvó, el Señor me limpió. Y usted tiene esa confianza en el Señor, y usted tiene esa autoridad para decirle al diablo, yo te reprendo, yo no me sigas acusando más. Amén. Siga allí, háblele con autoridad. Y el diablo te dice, no, pero no siga yendo, porque eso es hipocresía, eso a Dios no le agrada. No, con mucha mayor razón voy para la iglesia. Sí, van a hablar de mí, los hermanos lo saben, conocen mi problema, y después no quiero que me estén viendo mal, y después me están haciendo carita, después me ponen ojitos chinos. Porque lo quedan viendo así como con rayos X. No le hace, dicen en México, no le hace. Venga. Y aquí alabe al Señor y glorifique al Señor. No se me vaya para ningún lado. Venga al templo. Venga a la casa del Señor.
No hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Si el diablo te dice, gracias, la gloria es para Dios. Si el diablo te dice, pero es que hay tanta gente también, porque mira, el diablo utiliza tantas maquinaciones, David. Pero mira, tú estás mal y en la iglesia hay gente peor que eso, ¿para qué vas a ir? Tampoco no le hace. Si usted se corta una mano, Dios lo guarde, Dios lo cuide a usted. Pero usted viene y se corta una mano, se hizo un tajo pues feo, como algunos que he visto yo. Y va al hospital. ¿Qué es lo que hace la persona? Bueno, va al hospital de emergencia, ¿verdad? Allá va y sangrando. Y se da cuenta que en emergencia usted va con un tajo así. La sangre. Y usted. Pero cuando llega al hospital, se da cuenta que hay otro que tiene el brazo que se lo cortaron. Completo. Si sucediera eso con usted, hermano Augusto, perdona que no está nada agradable la comparación. Pero si sucediera eso con usted, va con su manito ahí cortada y llega al hospital y ve a una persona que va sin el brazo completo, ¿qué usted hace en el hospital ahí? Marimba. A ver, ¿qué hace ahí? ¿Qué haría usted allí? ¿Ah? Ok, a ver, ¿alguien más? Hermano César, ¿qué decía? Ahora, pero ¿qué hace ahí en el hospital? ¿Qué haría usted ahí en el hospital viendo esa condición? Reflexionar, ¿Ah? reflexionar. Reflexionar. A ver, ¿qué usted haría, hermana Sonia? Ajá. Ok. ¿Qué haría, hermano?